Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, lo que les comentaba, buenas tardes. Lo que les comentaba, la idea es que nos enteremos como de primera fuente, obviamente, de la práctica. ¿Ya? Eh, bueno, es súper importante hablar o dejar un espacio para hablar de las asignaturas en sí, ¿ya? Porque esta asignatura que ya les voy a detallar pone a punto, al igual que digamos que operaciones agrícolas uno o 2 y los talleres, que a lo mejor todavía no han comenzado con taller, pone a punto todas las competencias, ¿ya? Entonces por eso le llamamos asignaturas clave. ¿Mm? Entonces, lo primero que quiero comentar, mi presentación es corta, así que no se compliquen. Lo primero que quiero comentar es que a veces se nos olvida, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo acá. Cuando ustedes vienen a la universidad, no es solo, ay, que tengo que estudiar, una tarea, no sé qué, porque es una vorágine, ¿cierto? Eso es lo que nos pilla a todos, así como, tengo que responder a esto. Pero la verdad es que todo el programa curricular, todo lo que ustedes hacen en esta escuela y en la universidad, tiene que ver con cumplir las competencias, ¿ya? Y yo me atrevo a decir que operaciones agrícolas en general y de manera particular Operaciones Agrícolas 3 busca que ustedes puedan mirar ciertos quehaceres con distintos ojos, con distintas miradas, con distintos roles, ¿ya? Entonces, por eso que puse esto, miren, yo no sé si ustedes, me imagino que sí saben, ¿cierto? Ustedes tienen un plan de estudio donde ustedes a lo mejor tienen una fotito, que la deben tener, que tienen hartos cuadraditos, ¿sí o no? Que dice las asignaturas. Bueno, todas esas asignaturas, si uno las pescara, las metiera en la juguera y saliera algo, saldría lo que son las competencias. ¿Ya? Entonces, en esto no me voy a detener así, solamente vamos a ver lo que marqué destacado. Las competencias es aquello en lo cual ustedes van a tener las capacidades, habilidades que van a poder usar. ¿Cierto? Cuando uno dice este profesional es competente, por ejemplo, estamos diciendo que tiene un algo respecto a cómo hace las cosas, cómo las elabora, cómo las propone. Entonces, la universidad ha planteado 8 competencias que se le llama de formación fundamental, que es como lo básico mínimo que requeriría la universidad, y además nosotros como escuela tenemos 4 más. Voy a pasar rápidamente por esto, insisto, con el único afán de que por favor piensen un poquito por qué tenemos que repasarlas de vez en cuando. Primero, todo lo que tiene que ver con la parte trascendental de la especie humana. ¿Ya? Nosotros somos entes, somos personas, ¿cierto? Que tenemos ciertos comportamientos, que nuestra universidad se basa en la antropología cristiana y que tiene que ver con el sentido de la vida. Esto es, para todos los alumnos UCB exactamente igual. La segunda, donde yo comencé a destacar algunas palabritas, es el comportamiento. ¿Ya? Ustedes a lo mejor no tienen un curso de ética o cómo proceder, pero nosotros esperamos que en todo lo que hacemos todos, ¿ah? Alumnos y profesores, hay un comportamiento ético, que todo esto lo vivamos en contextos reales, porque a veces cuando estamos dentro de la sala hay un margen de algo que no es real, ¿cierto? Uno le da un problema, le dice, resuelva tal cosa. Bueno, la idea es salirse de eso y hablar de contextos reales, y qué más real que hacer una práctica, ¿cierto? En el rubro, con autonomía y respeto, o sea, ustedes pudiendo gestionar sus cosas con respeto hacia los demás. Supónganse que están en una empresa, por decir algo, con 100 personas, con 200 personas, ¿verdad? Van a tener que poner en práctica esto, ¿cierto? Buscando el bien común de su grupo para lograr la realización de la persona humana, tanto de quien trabaja con ustedes como de ustedes en este caso, en un contexto de diversidad. Vale decir, si pudiéramos traducir eso, es una especie de aceptación, ¿cierto? Una aceptación de las reglas del juego que tienen que ver con la dignidad de las personas. Otra competencia es el poder comunicar de manera clara, coherente y completa sus ideas. O sea, no basta, por ejemplo, que vayan a una empresa a hacer la práctica y le digan, ya, mira, tú tienes que hacer estas 3 cosas.
¿Ya? Eso puede ser una parte de la práctica, pero ustedes también tienen que tener los espacios para hablar con su jefe, con las personas que están ahí, para poder comunicar y recibir información. Pudiera ser que dentro del lugar en que están también tengan que poner a punto o demostrar sus capacidades, ¿cierto?, para usar algo de TICS en mayor o menor grado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las primeras 4 competencias fundamentales. Después tenemos las otras 4. Para mí la 5 es súper interesante porque tiene que ver cuando ustedes están muy, entre comillas, solos haciendo el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Fueron a una práctica, a aprender algo, pero esa práctica no es solo lo que me dicen, sino también lo que veo, lo que deduzco, lo que logro reflexionar. Entonces, la competencia 5 habla de la capacidad de análisis, que en esa tenemos que trabajar permanentemente cada uno de nosotros y obviamente nosotros como profesores guiarlos, ¿cierto? Abstracción, o sea, me salgo de ese lugar y soy capaz de seguir viendo esa realidad y haciendo propuestas o evaluando qué sucede. Síntesis y reflexión crítica, no criticones, sino que es reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento, desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a esa práctica 3, que tiene un nivel bastante alto, no soy, el alumno en práctica, sí, ahí anda. No, soy una persona con todas las capacidades que ya estamos enumerando, pero que además puede pensar de manera lógica en ese proceso, en ese rubro, en ese contexto en que está. Y a modo de ejemplo, pudiera desarrollar nuevo conocimiento, ¿cierto? Avalado por el autoaprendizaje, o sea, en la práctica posiblemente nadie le va a decir, mire, vaya a estudiar tal tema. Sino que le van a decir, esto se trata de tal cosa. Y ustedes rápidamente van a tener que ir a leer o refrescar su conocimiento para estar a la altura de lo que se requiere, ¿cierto? Bueno, la siguiente competencia tiene que ver con la capacidad de comunicar en forma oral y escrita en inglés, ¿cierto? Después, eh, interiorizarse tanto de cosas escritas como la relación con los demás, ¿ya? Ustedes van a estar en un mundo que a lo mejor no conocen, del rubro o del sistema en el cual vayan, y por lo tanto tienen que ser capaces de respetarlo y convivir con él. A modo de ejemplo, para lograr algún desarrollo personal integral. O sea, estar en esa práctica me va a ser mejor que no haber ido. Ojo, aun cuando sea una mala práctica. Si dijeran a la vuelta, ¿sabes que fue un lugar que no me gustó? Me equivoqué. Yo decía, ni un problema, no me atrajo por esta información, pero usted aprendió que así no se hacen las cosas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso le va a generar un impacto positivo, obviamente, a usted. Y obviamente participar desde hoy en adelante en todo lo que involucre el estar presente en ese lugar. ¿Ya? Esas son las 8 competencias genéricas. Ahora aparecen las disciplinares. ¿Ya? O sea, el programa de estudio nuestro dice que ustedes, en la medida que se licencian o egresan, que va a ser el próximo año, ¿cierto? Tienen que poseer conocimiento de toda la parte básica que nos compete y poder volver a los fundamentos de todas las asignaturas básicas profesionales que ustedes han tenido. Por ejemplo, si en mi práctica me correspondiera ver algunas plantas que están un poquitito raras, digamos, yo debiera en ese momento comenzar a poner a punto los métodos que yo creo que pueda diagnosticar qué le pasa a esa planta. A lo mejor no van a ser efectivos, pero me debiera aproximar. Y decir, mira, ¿qué síntoma tiene? Ha hecho mucho calor, ¿cierto? Y rápidamente poder meter esta información y empezar a diagnosticar, a mirar, a enterarme cómo funciona lo que estoy viendo ahí. Superado eso, van a ser capaces de comprender lo que está sucediendo y analizar, ¿cierto?, el comportamiento de, bueno, los recursos naturales que tengamos ahí en el ámbito agrícola, en concordancia en su contexto técnico, socioeconómico y ambiental. ¿Qué significa esto? Que esta plantita que yo estoy diciendo que tiene un síntoma a lo mejor que no sé explicar bien,
En otro momento, un poquito después que yo ya me aproximo a la planta, tengo que salirme un poco y decir qué terrible lo que está pasando, porque esta planta, o este grupo de plantas, a modo de ejemplo, son para abastecer de alimentos a determinadas personas. ¿Se entiende? Entonces, no es qué le pasa a la planta, es qué le pasa a la planta y qué implicancias va a tener. Y ahí me voy aproximando un poquito al trabajo más profesional. ¿Mm? Superado eso, soy capaz de analizar de manera más profunda lo que yo recién decía, haciendo un análisis crítico de los sistemas agrícolas o agroalimentarios, en el entorno en el cual están, y puedo generar opiniones o propuestas. Sigo con el ejemplo, ¿cierto? Esta planta que se está, parece que muriendo, me percato que no va a haber producción de eso, supongamos un alimento interesante, y además debiera lograr de alguna manera decir, tenemos que hacer tal cosa, después de un análisis obviamente. ¿Ya? La vamos a reemplazar, vamos a usar otro cultivo, etcétera, etcétera. Y finalmente, esa propuesta yo la pudiera gestionar, ¿cierto? La pudiera poner a punto, los procesos agrícolas y o agroalimentarios bajo un enfoque sistémico y sustentable. Entonces, la tarea no es menor. No sé si me van siguiendo la idea. No es menor. Voy a ver, voy a interiorizarme, voy a conocer determinados elementos, pero no va a estar bien, bien, esto es una silla. Usted rápidamente va a decir, ya, esa silla está en una sala de la Escuela de Agronomía, y esa Escuela de Agronomía está inserta en un sector, por lo tanto, a lo mejor que haya una silla mala es menos grave, yo hago un juicio, lo valoro, es menos grave que haya 20 sillas malas. ¿Por qué? ¿Ah? Porque me doy cuenta que esto si no, no funciona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr con esto. Y la primera parte va a ser obviamente que ustedes puedan ir a vivirlo adentro de un sitio que no es la escuela. ¿Ya? Pues no interesa que salgan, porque acá puede que haya una realidad, pero en otros lugares va a haber otras connotaciones. Va a ser más frío, va a ser más calor, va a haber otros cultivos, va a haber plagas, etcétera, etcétera, que a ustedes les van a conformar un sistema productivo particular. Y ahí vamos a tener que trabajar en ese momento y después en el semestre. ¿Alguna duda de las competencias? ¿Ya? Esto no es solamente letras, ¿ah? Es como nosotros necesitamos que ustedes terminen actuando al finalizar la carrera. Y obviamente tenemos que empezar desde siempre a meterlos en este proceso, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿qué consideración hay que tener? ¿Por qué piensan ustedes que hay que hacer una práctica en el último año de la carrera? ¿Por qué creen ustedes que porque esta práctica pudo haber sido, ¿cierto? No sé, a fines de tercer año, ¿sí? Para aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque posiblemente con el grado de madurez y con el grado, digamos, de madurez de ustedes y con el grado de profundidad del conocimiento, ustedes ya ven distinto. No era lo mismo presentarles una planta cualquiera o un animal o un sistema productivo el primer año que cuando se aproximan a quinto. Van a tener otras capacidades de análisis, otro conocimiento. Entonces, por eso que la tenemos que hacer en el último año o aproximándonos al último año. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ustedes cada día son más conocedores y más pensantes, ¿cierto? Los estamos formando en una determinada ciencia. Bueno, ¿por qué es una asignatura clave? Les acabo de mostrar las competencias. Es una asignatura clave porque pone a punto todas las competencias, al igual que las 3 asignaturas de operaciones agrícolas y los 2 talleres. Es el momento académico en el cual nosotros decimos, oiga, lo siento, pero es que usted tiene que poder exponer acá, por ejemplo. Ya, hágame un análisis de tales elementos, ¿no? Ese es el momento. Después, ¿ya? ¿Por qué una asignatura clave? Porque vamos a poner a punto, ¿cierto? Todo lo que saben y no saben, porque ya saben buscar y saben interpretar, ¿ya? ¿Me sirve la práctica de operaciones agrícolas 3? ¿Qué piensan ustedes de lo poco que hemos hablado? Sí, porque realmente es enfrentarse con la realidad. Muchos de ustedes a lo mejor se van a frustrar, van a decir, uff, esto no era lo que yo quería, me equivoqué de lugar, debí haberme ido al INEA y no estar acá. Lo siento, escogieron
van a tener que entender ese sistema y comenzar a trabajar con esos elementos para saber qué está sucediendo ahí. ¿Mm? ¿Por qué? Pues necesitamos que se enfrenten, ¿cierto?, a una realidad, a un conocimiento y pongan a punto las capacidades de ustedes. ¿Cuál es la probabilidad que reprueben la operación en las 3? Díganme ustedes. ¿0, 50 o 100? 25. ¿Por qué? O sea, no, 75. ¿Por qué? Porque igual debe ser un proceso largo que, como usted lo dijo, consolida varios aprendizajes. Y claro, es un proceso tanto de la asignatura como el que ya vivimos antes. Entonces, si tenemos alguna falencia o algo así, se va a ver aquí. Ya, pero lo podemos corregir, ¿cierto? O sea, yo opino que la probabilidad de reprobar debe ser 0, la verdad. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, si uno quiere alcanzar esas competencias, tiene que ir trabajando prolijamente y mesuradamente. O sea, si voy a inventar, si yo no sé, qué sé yo, leer, la única manera de que lea bien es ejercitándolo, ¿cierto? Superado. Ya. Si yo no sé analizar muy bien, obviamente debiera empezar a mirar con alguna capacidad de análisis en la práctica para que volviendo en marzo pueda analizar mejor. ¿Ya? Entonces, el mensaje, para que quedemos súper claros, el mensaje es que las competencias las tenemos que poner a punto entre todos. ¿Ya? Pero ustedes son los que ponen la voluntad y el trabajo de estar presentes y hacer las cosas. ¿Ya? Porque de repente que hay como harto mito en estas cosas, entonces, oye, vas a reprobar, entonces, obvio que no vas a reprobar, si quién hizo la práctica, ustedes. Yo ni me entero, o sea, ni me entero si lo que dicen, entre comillas, es cierto o no. Si alguien me dice, mire, yo estuve, qué sé yo, trabajando con ciertos animales y los vacunamos los días martes, ¿cómo vas a saber yo si es verdad o no? Obviamente siento que es verdad y les voy a pedir información y cómo lo haría usted, por qué se hace así, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a lograr en el semestre, ¿no? Ahora, ¿qué les puedo decir de la práctica? Hay 3 momentos, al menos, digamos, antes de la práctica, que es ahora, ¿cierto? Por favor, cuando ustedes ya tengan la práctica que se les han concedido, no vayan así como, hoy no sé qué voy a hacer allá. No, vayan preparados. Voy a inventar, si la práctica es no tengo idea, en ciruelas, obviamente, aun cuando a lo mejor están en cuarto año y no saben de ciruelas, es labor de ustedes empezar a leer, ¿ya? Prepararse. Entonces, estudiar o recordar aspectos relacionados con el rubro, ¿ya? Y no sería la ciruela, sino que sería, ¿y esas ciruelas? ¿Qué hará ese señor con esas ciruelas? Ah, las exporta. ¿Cómo las producirá? ¿Será fácil eso? ¿Dónde está la información? ¿Qué opinarán los compradores de ese producto? Etcétera, etcétera. Entonces, me empiezo a preparar, voy con la mente súper abierta. Por favor, tengo que ordenar dudas o vacíos. Si me dicen vas a estar a cargo del riego de las ciruelas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tener súper claro qué involucra el riego. Clima, suelo, agua, planta, etcétera, etcétera. Entonces, comienzan a aparecer estas capas de información, ¿cierto? Se empieza a ser más complejo. Eso, desde hoy en adelante, por favor, durante la práctica, aquí ya los aceptaron, ¿cierto? Y se van, no sé, el 1 de enero a la práctica, tengo que estar muy claro en qué sector voy a estar. ¿Estoy en el sector productivo? ¿Estoy en el sector investigación? ¿Estoy en el sector servicios? ¿Estoy en el sector eh, público? ¿Estoy en el sector privado? ¿Por qué? Porque la connotación que va a tener eso me va a permitir ajustarme. ¿Me explico? Me explico. Si estoy en un sector, por ejemplo, que le están enseñando a hacer huerta a los niños, por decir algo, se tendrá alguna semejanza con que yo haga la misma labor de siembra o trasplante que si voy a una empresa que produce lechugas para McDonald's, ¿cierto? Puede que sean las mismas lechugas, puede que sean los mismos almácigos, pero el contexto es muy distinto, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, ah, no, si a mí me dijeron que trasplante lechuga.
No, eso no es profesional. Yo tengo que decir, estoy trasplantando lechugas, enseñándole a los niños, tema uno, por lo tanto, hago algo muy particular, o estoy a cargo del trasplante de lechugas a gran escala para cosecha mecanizada de no sé qué, ¿cierto? Son dos mundos distintos, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo necesito que ya lo empiecen a visualizar. Durante la práctica, por favor, ustedes estudien al menos lo que no saben, que deberían haberlo hecho antes, pero no importa, también lo pueden hacer allá, y recopilen información. Este es un punto súper importante porque siempre me preguntan, profe, ¿qué datos traigo? Y la verdad es que yo no sé porque no sé en qué sistema están. Yo voy a saber 10 líneas de lo que ustedes les dijeron que van a hacer. Su contacto le dice, mira, tú vas a estar regando tal cosa, vas a estar a cargo personal, vas a estar, qué sé yo, viendo las cosechas. Eso es lo que a mí me llega. Entonces, cuando yo determino la pertinencia del tema, yo digo, perfecto, esta es una empresa dedicada a producción de vinos, que tiene como muchas partes. Eso digo. Pero ¿cómo voy a saber yo qué datos se generan allá adentro? Datos que después van a ser información. Pregunto, si alguno de ustedes hace la práctica, por decir algo, en una viña, ¿ya? Y está a cargo de las cosechas, necesitaremos datos del suelo de ese lugar o datos térmicos de ese lugar, Sí. ¿cierto? Porque la cosecha, yo ya sé que la cosecha depende del ambiente. Y además de la planta, obviamente, y de muchos otros factores. Y si estoy evaluando proyectos que también puede hacerla en el banco, proyectos agrícolas en el Banco del Estado, ¿necesitaré la temperatura? ¿No es cierto? ¿Se fijan? Entonces, si yo hiciera un listado de tome estos datos, podemos caer en el absurdo que ustedes pierden el centro y terminen trabajando para que yo les diga qué bueno que trajo datos. ¿Ya? Acá el contexto es el que ustedes van a visualizar y por lo tanto se van acercando a qué debiera yo entender de este lugar. Mientras más datos tengan, más información podemos generar. ¿No? Para que todo esto sea virtuoso, tenemos que vincular las ideas. O sea, me dijeron, estás encargada del riego, estás encargada del personal y de la cosecha. ¿Qué vínculo hay ahí? Puede que quien les dio la práctica no se los haya vinculado. Pero cuando yo les pregunte, ¿qué calibre cosechó usted? Y me digan, mira, estaban pequeñitos los frutos, adivinen de qué les voy a preguntar. ¿Cómo se regaba? ¿Crees que el riego influyó? ¿Y por qué crees que el riego influyó? ¿Y cuándo pudo influir? ¿Cuando el fruto estaba chico, grande? ¿Cuándo? ¿Siempre? ¿Ya? Entonces, ojalá que esa vinculación ustedes la hagan en el lugar. ¿Ya? Que estén dentro de esa práctica y también puedan mirar por abstracción cómo funciona ese sistema. ¿Ya? ¿Qué relaciones hay entre las partes? Estoy en la práctica, me dicen mañana hay que hacer tal cosa, ¿me parece lógico ese procedimiento? O sea, yo lo haría así, yo haría así la cosecha, primero dejar los beans, se dan 3 vueltas los tractores, después aparece la gente, yo lo haría así. ¿Por qué lo haría así o por qué lo haría distinto? ¿Ya? Entonces, una pequeña crítica, no desde una variable que a mí me motive, sino que desde todas las variables. ¿Qué sucede con eso? A nivel optimizar el trabajo, a nivel calidad de vida de las personas que están laborando, a nivel calidad de la fruta, etcétera, etcétera. Costos, ¿cierto? Y ahí me van a aparecer distintos planteamientos. Me van a decir, mira, por el lado del bienestar de las personas, yo preferiría trabajar más tarde, que hace menos calor. Por el lado de la calidad de la fruta, preferiría cosechar más temprano, ¿cierto? Por el lado de la capacidad para almacenar esa fruta en el sitio, yo preferiría trabajar después de la cosecha anterior, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo tomarían la decisión final? Evaluando eso que yo les comentaba que a lo mejor pudieran ustedes criticar. Por favor, tomen fotografías de buena calidad. A mí no me interesa el paisaje. Me interesa que, qué sé yo, si están a cargo de, no sé, de mantener el sistema aquí operativo, ya. ¿Cuántas partes tiene? Una y dos. ¿Ya? Para que después lo podamos reproducir, por ejemplo. No me interesa que tomen fotos a una planilla de datos, a modo de ejemplo.
porque eso es nada. Son datos de otro que después ustedes no van a poder interpretar. ¿Ya? Me interesa que si necesitan datos que están en un Excel, por ejemplo, lo traigan graficado y puedan decir, mira cómo faltaba agua en este lugar, a modo de ejemplo. O te das cuenta que la temperatura subió más allá de lo requerido por el vegetal en esa etapa, ahí sirve ese dato. ¿Ya? Todo lo que puedan retroalimentar en el lugar, por favor, pregunten con mucho tino, con mucho respeto, pregunten. ¿Por qué se hace esto así? ¿Ustedes siempre lo han hecho así? ¿Qué pasaría si sucede tal cosa? Y cuando hace más frío, usted hace lo mismo. ¿No? ¿Y este suelo por qué está tan compactado? ¿Ya? Que vaya con una especie de crítica técnica en la cual puedan ir enterándose de lo que ha sucedido, ¿cierto? Porque vamos a armar un sistema después. Después de la práctica, y por eso que es importante que esto lo hagan lo más profundo posible, ojalá, digamos, el 1 de marzo, ustedes ya tengan datos ordenados. Todo lo que hice, no lo dejé guardado así en enero y se me olvidó, sino que de alguna manera ya estoy entendiendo por qué sucedía eso. ¿Mm? La otra cosa es, si me faltara algo, llámese un dato, un contacto, ¿cómo interactuaría yo con mi jefe para estudiar procesos y tal vez proponer cambios? ¿Ya? Porque como voy a entrar al semestre, 2025 en este caso, ¿cierto? Primer semestre 2025, quedé contactado con mi jefe para que a lo mejor me ayude a salir de algunas dudas y que a lo mejor pueda mirar mi propuesta. ¿Mm? Oye, ¿por qué no? ¿Te parece que esto de la cosecha yo lo cambiara así, en el papel? ¿Te hace sentido? Y así, no, porque eso sale muy caro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es como la rutina. ¿Se fijan que aquí con esta lámina ustedes empiezan a ser actores? Ya no es, mira, ahí anda un muchacho haciendo práctica. Es, él es el alumno en práctica que está de brazo derecho del agrónomo. ¿Ya? Así de importante tiene que ser la práctica de ustedes. Bueno, ¿en qué consiste la asignatura? Primero, que es el momento de hoy, ¿cierto? Ustedes están escogiendo un lugar. ¿Dónde la realizaré? ¿Por qué la realizaré? ¿Qué me motiva? Yo sugiero que escojan un lugar que los motive. Sugiero. Ya sea porque les interesa, porque lo conocen o porque creen que es lo que van a seguir. ¿Ya? Después, ¿cierto? Van a estar en el lugar. ¿Ya? Ahí van a tener experiencia práctica. ¿Qué información me genera este proceso? Y ya, si me han seguido lo que yo les he comentado, ya estamos pensando en un sistema no lineal, ¿cierto? No es que entre aquí un proceso y sale acá. Ya estamos en un sistema. Hay más partes, hay una gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay recursos. ¿Ya? Están todos los factores de producción ahí presentes. Lo que pasa es que a lo mejor no los veo o no me los mostraron todos. ¿Ya? ¿Qué información tiene este proceso? ¿Por qué hago estas actividades? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, por ejemplo, muy a modo de ejemplo, por qué a veces tienen que entregar un informe técnico de alguna asignatura? ¿Por qué será? ¿Por qué tengo que hacer informes yo acá en la escuela? ¿Me han preguntado? ¿Es para que aprendan a escribir? No. ¿Es para que aprendan a leer? ¿Es para que les quede súper cuadradito el Word? ¿Para qué sería un informe que les diga, ya, traigan un informe de la asignatura X? Análisis. Para que puedan analizar, ¿cierto? Para que unan, a lo mejor, lo que hicimos en el laboratorio con lo que representa esa información. ¿Cierto? A lo mejor medimos el pH en distintas condiciones. Yo ahora les digo, hagan un informe. Y ustedes van a entender lo que es el pH y cómo se manifiesta en distintos frutos, ¿se fijan? Justamente con análisis. Entonces, ¿por qué me dijeron, por ejemplo, por favor mide los caudales? ¿Por qué será importante que yo haya hecho eso? No para mí, sino que para este sistema productivo. ¿No? De lo que estoy aprendiendo, cómo se vincula entre ellos, estoy viendo muchas cosas, cómo se vincula todo eso que yo observo. O sea, esta plantita que tiene algo raro en un sistema productivo, por ejemplo, de la pequeña agricultura, tiene una connotación distinta a si yo estoy en una empresa a lo mejor de gran tamaño. La misma planta, el mismo síntoma, pero en un sistema productivo distinto, ¿cierto?
Entonces no pasa lo mismo, no impacta igual. Y cuando ya estemos sentados acá en marzo, vamos a estar analizando profundamente el sistema. Entonces le voy a decir, dígame las partes de su sistema. ¿Ya? Alguien, por ejemplo, solo para hacerlo más gráfico, ¿alguien ya tiene el lugar donde va a ir? ¿Alguien sabe dónde va a estar? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿No? Porque yo podría preguntarles ya, ¿qué partes tiene su sistema? Se me van a decir, ah, tiene agua, tiene plantas. Solo así yo le dirían, ya, pero le faltan como 20 cosas. Tiene gerencia, tiene transporte, tiene un montón de cosas que usted a lo mejor o no las vio o no se percató. Pero ahora, unámoslas, ¿ya? ¿Por qué se funcionaba así? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno llega a una realidad que no conoce, encuentra que está todo malo, ¿les pasa a ustedes? ¿Ya? Por ejemplo, uno va a la casa de un amigo y dice, uy, qué desordena esta casa, ¿sí o no? ¿Y por qué pasa eso? Porque no tiene otra idea de cómo se hacen las cosas, te han enseñado otras cosas. Claro, y a la vez el cómo funciona ese sistema es lo que te falta enterarte. Voy a inventar, a lo mejor son desordenados porque nadie tiene tiempo de ordenar. Entonces a ellos les sale, muy entre comillas, mejor trabajar y llegar a ese desorden que ordenar tanto porque si no, no pueden ir a trabajar. Lo estoy llevando al extremo, ¿se fijan? Entonces ustedes se van a empezar a dar cuenta de eso. ¿Por qué funciona esto así? Ah, porque queda tan lejos el predio que es mejor que la gente llegue. Si no, no podrían hacer nada. Por eso que llegan a tal hora, por eso que pagan ese bus, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo me pongo a analizar y ahora miro en contexto. ¿Ya? Esta casa desordenada que damos de ejemplo, ¿comerán comida chatarra? Si no tienen tiempo, posiblemente, ¿cierto? Y yo que quiero que todo el mundo coma sano, ¿qué hago? ¿Se fijan? Es un sistema distinto. Entonces lo entiendo, lo miro, lo valoro, le vamos a poner número en la clase y vamos a decir, ya, ¿qué puedo modificar para que esto funcione de una manera distinta y ver si lo pudiera yo manejar? ¿Ya? Y esto es súper importante. El alumno desarrolla capacidades para analizar un sistema de producción y proponer cambios y optimizaciones. No cambio por el cambio. No vamos a forzar aquí que si los señores gastan, no sé, 1 millón de pesos en la actividad X, yo diga, no, usted tiene que gastar 800 nada más. No vamos a hacer eso. Ustedes me van a comprobar, por ejemplo, que la rentabilidad de un cultivo cambia si mejoro tales partes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en el curso. Si es que se fueran por el lado de la rentabilidad. Alguien me puede decir, mira, yo voy a ahorrar agua haciendo tales cosas. Y yo les voy a exigir que el ahorro de esa agua sea significativo, no que me ahorren 1 litro de agua. ¿Ya? Que me ahorren 20, 30% para que ese predio, qué sé yo, funcione de tal manera. ¿Ya? Entonces, estos cambios, insisto, no van a ser antojadizos, van a ser en el contexto de la problemática. ¿Ya? Y eso lo vamos a tener que trabajar bastante profundo. Ahora, ustedes que son licenciados, ¿cierto? Van a pasar a formar parte de un sistema específico. Insisto, o sea, ustedes son parte de algo, aunque van a estar a lo mejor un mes, pero son parte de algo, se tienen que sentir involucrados. Tienen que entender el proceso y ya, por favor, desde hoy en adelante, una mirada del sistema y sus componentes, ¿cierto? Esto que les he estado diciendo todo este momento. ¿Qué competencias puedo yo poner, digamos, a favor de quien me recibió? Supongamos que por las competencias básicas ustedes tienen mejor nivel de inglés que a lo mejor que la persona que está a cargo. Y hay que, no sé, hay que generar un documento técnico para el otro hemisferio. Y eso no está en sus labores, ¿cierto? No cobran en sus labores. ¿Lo pueden hacer? Obvio que sí. ¿Se fijan? Entonces son parte del sistema y ustedes intervienen. Y ahora entienden, por ejemplo, lo importante que es en ese proceso comunicarse eficientemente. A modo de ejemplo. ¿Qué particularidades tiene este sistema? Lo que recién les decía con la casa ordenada y desordenada. ¿Qué particularidades tiene? Que no tienen tiempo, que no tienen recursos económicos, que a lo mejor tienen mucha agua, el predio del lado tiene poca agua, las plantas están con tal diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces se nos arma un sistema. Y ya vamos a una fotito para que veamos que se entiende por eso.
¿Qué hace un profesional íntegro en el lugar escogido como práctica? ¿Qué connotación tiene para ustedes la palabra íntegro? Alguien que es íntegro. Mi jefe era una persona, pero íntegra. ¿Qué significa eso? ¿Solo sabe del rubro? Que también tiene buena vida blanda. ¿Tiene ética? ¿Tiene un comportamiento no solamente técnico, sino que él como persona me gustaría ser como él? ¿Ah? Lo veo capaz, lo veo persistente, lo veo adecuado, lo veo ponderado, ¿no? Ustedes tienen que ser ese personaje también allá. No puede ser, no, mira, el alumno en práctica se portó tan mal, no venía nunca. Pues yo siento el alma, pero eso significa que no están maduros para trabajar. Si alguien se comporta así, por ejemplo, aparte que va a tener problemas con la práctica, no es alguien que está a un año de egreso, ¿no? O no ha pulido esas competencias. ¿Cuál es el aporte o cambios que puedan suceder? ¿Cómo y cuándo los implementaré? Yo, alumno que me llamo Pedrito Gómez, que ya casi fui colega de este señor, ¿cómo pudiera cambiar yo eso que vi y que en el curso lo voy a trabajar para hacer una propuesta real? ¿Ya? Por ejemplo, yo pudiera cambiar los turnos, voy a inventar, están en una viña, por ejemplo, o en una agroindustria, yo pudiera cambiar en el papel los turnos para lograr mejor producto, mayor eficiencia, mejor uso de las máquinas. ¿Podré en el papel yo quinto año? ¿Podré o no podré? ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan de las ecuaciones, las inecuaciones, etcétera? Obviamente las puedo usar, en el momento de usarlas. ¿Mm? ¿Ya? Supongamos que ustedes van a una agroindustria y descubren que hay un periodo de tiempo súper ineficiente, no sé, en la tarde. Y en vez de producir 100, producen 40. ¿No será que hay que ordenar eso? Y por lo tanto me voy a dar cuenta que hay que ordenar la cosecha, ordenar los camiones, ordenar la plantación, ordenar los contratos el año anterior, etcétera, etcétera. Eso es un sistema. ¿Ya? Y de eso se tienen que dar cuenta, ojalá en la práctica, y si no acá cuando ya estemos trabajando la información. ¿No? Listo, ya dijimos que es una asignatura clave, ¿cierto? Que corresponde a todas las competencias. Bueno, una experiencia preprofesional. Por eso que a mí me interesa que si alguien no se siente maduro o cree que no es el momento, bueno, obviamente la hacen cuadrar con su avance curricular, pero no la hagan apurado. Lo recomendable es cualquier tipo de empresa agrícola, pecuaria, agroindustrial, agrocomercial. Puede ser en instituciones públicas o privadas relacionadas con actividades agrícolas, pecuarias, ambientales, ¿ya? Que es el ámbito cierto de nuestra competencia. Dejé en gris lo que son los centros de investigación o las investigaciones como tales, porque eso se parece más a una práctica 2. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene que postular una investigación, obviamente lo postula, empezamos a conversar los detalles, porque no siempre les sirve, digamos, ¿ya? Ustedes van a ser asistentes de ingeniero agrónomo, o sea, un preprofesional. Son el brazo derecho. Y yo, mire, les apuesto que ustedes van a estar más al día en conocimiento básico que el colega que está a cargo, porque él no puede estar estudiando, está a cargo. Entonces ustedes también pueden ahí tener un diálogo fisiológico, le pueden recomendar algo, lo que han aprendido, digamos, ¿ya? Entonces van a estar bastante a la par. Esto ya es, obviamente, cuánto tiene que durar la práctica, 180 horas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que promovemos es un proceso de aprendizaje pausado. Oh, ¿cómo era eso de riego? Ah, lo voy a repasar. ¿Qué pasaba si la planta tenía tal condición? Lo voy a estudiar, lo voy a analizar. ¿Mm? Analítico. ¿Por qué estoy viendo esto tan extraño si yo pensaba que esto era al revés? Analizo. Deduzco. ¿Será que el calor que hubo hace 2 semanas me afectó el cariño de los frutos? Me pongo a estudiar porque no me acuerdo en qué momento está el desarrollo del fruto. Ah, parece que eso afectó. ¿Ya? Esta enfermedad que estoy viendo, ¿cómo habrá llegado acá? ¿La trajo el viento? ¿Fue por roce mecánico? ¿Ya? Entonces, eso lo tengo archiclaro. Soy crítico.
si yo sé que, estoy inventando, que la enfermedad que estoy viendo se transmite de forma mecánica, ¿cierto? Y veo que las personas que trabajan ahí se mueven para todos lados y nadie sabe esa parte teórica, ¿de qué me doy cuenta? Que esa enfermedad se está propagando por un mal manejo del personal, por ejemplo, ¿cierto? Porque quien maneja el personal no sabe de esa enfermedad. Y ahí yo podría incluso haber dado un pequeño consejo allá, obviamente con respeto. Podría haber dicho, oiga, esta virosis, ¿sabe qué? Es un poquito complicada, podríamos separar las personas. ¿Ya? Usted es el actor principal, por favor. Esto se lo tienen que creer ahora y todo el tiempo de la práctica ustedes son los brazos derechos del colega que los atienda. ¿Ya? Entonces van a estar a un nivel súper alto. Ya. Ustedes bien saben que los programas de clase, ¿cierto? Tienen las competencias, tienen lo que vamos a hacer y tienen los resultados de aprendizaje. ¿Qué esperamos después de haber hecho el curso? Lo primero que esperamos es que ya no ven, insisto, no ven todo plano ni todo lineal. Estas no son fábricas de perno que entra aquí el acero, y sale un perno, ¿cierto? No, son seres vivos, la gran mayoría, y eh, tienen restricciones, tienen etapas críticas, ¿ya? Son sistemas de producción o sistemas de algún tipo. La segunda idea es que conocido lo anterior, ustedes pueden proponer soluciones técnicas concretas. Por ejemplo, ya en ese lugar de práctica o acá en la sala de clase, cuando volvamos, ustedes no me pueden decir, por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Vi que estaba muy mal el riego. ¿Qué significa eso? Nada. O yo creo que no le pagaban a las personas lo suficiente. Por eso que el trabajo era malo. Eso no tiene nada de ingeniería, ¿cierto? Ni nada de alumno de quinto año. Eso es tal vez algo intuitivo, pero no va a entrar en este curso. Ustedes me mostrarán datos, tabularemos, veremos qué pasa para ir comprobando qué pasa. Entonces, lo que propongan, para que sea concreto, tiene que tomarse de datos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes creen que a las personas le pagan poco, por decir cualquier ejemplo, ¿qué tendrían que hacer en la práctica? Yo en primero digo, uy, estas personas le pagan tan poco. ¿Qué tendría que hacer? El día uno de la práctica, porque es mi juicio, que no lo he valorado, ¿cierto? Preguntar la justificación del... Dime, ¿cierto? ¿Cuánto les pagan? Punto. Segundo, ¿cuál es el valor de mercado de esa labor? ¿Cierto? Tercero, eficiencia, ¿cierto? Porque a lo mejor, no sé, pues había que cosechar y nadie cosecha nada, por decir algo. Se fija que se nos arman ecuaciones, se nos arman sistemas, pequeños componentes del sistema. Entonces, tengo que volver con ese lenguaje a la sala, ¿ya? Posibles soluciones, posibles visualizaciones técnicas, concretas, numéricas. ¿Ya? Y cuando no sé, ¿qué hace un agrónomo cuando no sabe o un profesional cuando no sabe? Yo no sé de esa nueva patología que está llegando a Chile, no sé. ¿Qué hago? Me documento. Me documento. Entonces, como yo alumno, a lo mejor no sé, en el ejemplo que estábamos dando, no sé cuánto le tienen que pagar a una persona, porque no lo sé, me documento, averiguo, estudio la temática. ¿Ya? Funciones y responsabilidades propias del ingeniero agrónomo. O sea, vuelvo a descubrir aquello que veíamos el primer año, ¿cierto? Que eran como los roles del ingeniero agrónomo, lo vuelvo a descubrir, lo vuelvo a valorar y lo vuelvo a entender. Y por sobre todo, ¿cierto? Llego a un nivel en que lo que analizo es racional, en contexto. Yo no le puedo recetar a todo el mundo paracetamol, ¿cierto? Si a todos ustedes les doliera la cabeza, ¿les puedo dar a todos paracetamol? No puedo. Tengo que preguntarle un montón de cosas antes, ¿sí o no? Ya, eso mismo es lo que ustedes tienen que hacer antes de intentar recetar un paracetamol. ¿Ya? Cada práctica, cada sistema productivo va a ser particular. ¿Ok? Y con eso se van a encontrar. Y eso es lo bonito de hacer esta cosa vivencial. No es un ejemplo de cuaderno, es algo real. Ok, hagamos este pequeño ejercicio, que está en la misma lámina del año pasado. ¿Qué observan?
¿Qué hay ahí para armar un sistema productivo? ¿Qué hay? Ovejas. A ver, o sea, ovejas, perdón, que podían ser los animales, ¿cierto? Un nivel animal. Un recurso de producción vivo, animal. ¿Qué más hay? Ya, hay frutales, ¿cierto? Hay plantas, que parece que son, ¿están de adorno o son de interés económico, comercial? Por lo que ustedes logran ver, De interés porque ¿cierto? tienen cobertura. Claro, no es la flora nativa, eso voy yo, ¿cierto? Claro, ya como agrónomos sabemos que eso es un cultivo, ¿cierto? ¿Qué más sabemos como agrónomos ahí? ¿Qué más se ve? En dormancia. Ya, hay una época, perfecto. Entonces, si mi práctica la hice ahí, no vi mucho de la planta porque yo ya sé que estaba en dormancia. Si volviera en el verano, yo sabría otras cosas. Cuando esté en el curso voy a saber todo el ciclo. ¿Ya? Qué más veo? ¿Veo malezas? Se controlan con la interacción de mantener ganado que no afecte. Claro, a lo mejor tengo malezas. ¿Se fijan? Pero a lo mejor esas malezas no están afectando al cultivo, no lo sé. Pero mi primera visión técnica es que hay un control de ese agente, ¿cierto? Biótico que afecta a las plantas, llámese maleza, pareciera ser que no compite tan fuerte con el cultivo. Ya. Segunda idea. ¿Qué factores de producción que ustedes, como buenos agrónomos, pueden firmar y jurar que están, pero no los ven? No están en la foto, pero seguro que funcionan ahí. El riego. ¿Qué más? Fertilización. Fertilización. No sé cómo la hacen, pero estoy segura que la hacen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En esa foto no se ve, pero ustedes me pudieran apostar a que está ahí. Manejos, podas. ¿Qué más? ¿Hay biología del suelo? ¿Hay temperatura? ¿Hay nubosidad? ¿Hay viento? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es la práctica. La práctica es, supongamos que estos árboles, no sé, pues aunque ya no estamos en dormancia, o sea, ya no estamos en invierno, ahora estamos en primavera, supongamos que es primavera. Y vamos y decimos, oye, esto no tiene que estar así, ¿cierto? ¿Qué análisis harían ustedes si fuera que estamos en octubre? ¿Qué pensarían, por ejemplo? Pues sabrían que tiene que estar de otra forma. ¿En qué empezarían a pensar ordenadamente? ¿Cuáles? ¿Las altas o las bajas? ¿Cuándo? Baja en invierno o en ¿Ya? ¿Qué pudo haber pasado de lo que tú sabes? que no se juntaron la suficiente hora frío para Ya. que brotara, para que... Ok, veo un posible problema de brotación. Y como conozco la brotación, primero veo las temperaturas, las bajas. Perfecto. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo empezamos a analizar? Ya. ¿Interactúa todo eso o no? Sí. Mira, con las temperaturas parece que estoy así. ¿Se fijan? ¿Cuándo voy a tener cosecha si lo que dices tú es cierto? Más tardía. ¿Más tarde? ¿O cuando corresponde, pero menos? Porque, porque si no acumule frío, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Va a salir más tarde? O sea, un problema de que el frío se acumula cuando sea, o hay un momento fisiológico que es mejor acumular frío. Se fijan como a lo mejor no me acuerdo, está bien, pero esto voy a tener que volver a leerlo. ¿Ya? Porque supongamos, si esta especie se cosecha puede estar en enero, por falta de frío no van a cosechar en mayo, ¿cierto? Es evidente, pues si uno no fuera agrónomo diría, no importa, dale frío ahora, entonces cosechamos en mayo. No, cuidado. Tiene un funcionamiento, una fisiología, ¿cierto? Unas hormonas, etcétera, etcétera, que van a estar ahí funcionando. Ok. ¿Cuál es la cadena de valor de esto? ¿Dónde empieza este asunto? ¿Dónde empieza? ¿Empieza en la naturaleza? ¿Empiezan los compradores? ¿Dónde empieza? ¿O dónde termina? ¿Es lineal o es más bien circular? ¿Cierto? O sea, ahí difícil que sea todo lineal.
Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo calificarían? Si tuvieran que ponerle un nombre cortito a ese sistema productivo, cómo le llamarían ustedes a ese sistema? Este es un sistema, ¿qué? ¿Es un sistema intensivo? ¿Ya? ¿Cómo le pondrían a esa foto? ¿Ecológico? ¿Dinámico? ¿Sustentable? ¿Orgánico? ¿Cómo le pondrían? Se fijan que al buscar esa explicación, nos empezamos a dar cuenta que las partes que hay ahí, ahora las puedo mirar distinto. Las miro con su rol. Ya no son ovejas. ¿Qué son? ¿Esas ovejas en qué se transforman cuando yo entiendo el sistema? Es una parte funcional del sistema. Claro, que a lo mejor, me consta, a lo mejor terminan después para carne, pero no la estoy criando para producir carne, ¿cierto? La estoy criando en un sistema que logra el control de no sé qué. Cuando se comen el pasto, ¿qué va a pasar con la historia? Van a producir materia orgánica. Y ahí está la fertilización que la compañera decía que no veía, pero está segura que está, o parte. ¿Se entiende? Eso es un sistema. Que en este caso es así, bueno, después les va a tocar otro distinto a ustedes. ¿Ya? Eso es la asignatura. ¿Ya? Por lo tanto, si yo llego a estar ahí y no me doy cuenta en ese sitio que esas ovejas, el objetivo 1 no es para carne, estoy súper mal. ¿Ya? ¿Cuántas ovejas necesitaría ahí para cumplir esa labor? De sacar las malezas. ¿Cuántas? ¿1, 2, 10 por hectárea, 80? ¿Las que yo quiera? ¿Se ha preguntado eso, por ejemplo? A lo mejor, ¿cierto? Depende de otras cosas. De la raza, del tipo de especie vegetal que tengamos acá, ¿m? Del ambiente que le hace bien o mal a esas ovejas, ¿cierto? ¿Hay insectos ahí? Sí. ¿Cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, aquí ya voy terminando. Esto lo pegué, también viene de un año anterior, porque yo les pido a los alumnos que cuando vuelvan me digan, ¿para qué les sirvió la práctica a usted? ¿Ya? No, vamos a mirar así, súper rápido. Esta práctica siento que me ayudó demasiado a cambiar de mentalidad. Son comentarios al azar de alumnos. A mirar más allá de lo que se realiza y a poder realizar un análisis más sistémico. O sea, el muchacho iba así, la oveja, la oveja, la oveja, y se dio cuenta que esto era un sistema. Bueno, mi actitud cambió, el trato de mi jefe también cambió conmigo, me iba enseñando más y me iba ofreciendo oportunidades de resolver problemas por mi cuenta. Miren qué bonito lo que opinó el alumno después de haber hecho la práctica. Todavía no habíamos hecho la asignatura, o sea, en la sala no habíamos estado. Esto es marzo. Fue un gran desafío cuando tuve que mostrar cierto liderazgo. ¿Se fijan? Actor principal. Para llevar a cabo las actividades. En lo personal es donde más débil me encuentro porque suelo tomar iniciativa de las cosas y participar en los grupos. O sea, ese muchacho no se había dado cuenta que cuando uno es profesional está como solo tomando ciertas decisiones. ¿M? Pero me es complejo el guiar a los demás, sobre todo cuando estuvimos en campo con los trabajadores. ¿Se fijan? O sea, él se dio cuenta, qué rico que se dio cuenta que le complica tener cierto liderazgo, cierto mando. ¿Ya? Y otro alumno me di cuenta que los que tienen cargos más altos en los predios cometen mucho el error de no revisar lo que sucede en el campo. A veces problemas tan simples se cree que es por una cosa, pero después de 5 minutos analizarlo es por otra. Eso es lo que nos pasa a nosotros acá en la sala de clase, ¿no? Ay, no sé si eso yo lo sé, ¿no? Esa cuestión es súper fácil. Y cuando me someto a entenderlo de nuevo, ay, ¿cómo era? ¿Ya? Pues estos comentarios me parecen súper buenos. Todos los años tengo 60, 70 comentarios. Eh, ¿Se fijan? Eso es lo que buscamos. Que nos vuelvan iguales. ¿Ya? Que vuelvan con una batería de información. ¿Ya? Bueno, en lo administrativo, que esto ya ustedes tienen un link, ¿cierto? Que no sé si se difundió, me imagino que lo tienen en sus correos. ¿Ya? Ese link es para que ustedes se inscriban. Por favor, no puede haber errores que me digan, qué sé yo, la dirección mal o algo, porque nos vamos a equivocar nosotros también. Mi labor
es ver lo que ustedes escriben ahí como actividades que le ha propuesto el otro para ver si está a nivel 3. Por lo tanto, lo que puedan decir más concreto es mejor. No me pongan cosecharé y revisaré las planillas. Porque eso digo, ya, ¿y qué es esto? ¿Mm? ¿Ya? Sino que lo que ustedes les digan lo tienen que hablar con su tutor, ¿cierto? Que se los explique y después lo transfieren. Tiene que ser pertinente, obviamente, lo que yo veo. Cuando lo anterior, yo ya les digo, pues yo les escribo de vuelta, digo, ya, perfecto, esto está bien. ¿Mm? Ahí, en la oficina de docencia gestiona el seguro escolar. ¿Ya? Hay quienes le piden una carta de presentación, porque no todos ustedes les creen que son alumnos, entonces le dice la empresa o el lugar le dice, ya, tráigame una carta, qué sé yo, de que usted es alumno de la UCB. Y finalmente, cuando ya está todo listo, yo le mando al encargado, a la persona que los recibe, un documento para que los evalúe. ¿Ya? Bueno, todo lo que es formalidad, llámese plazos, comunicación, por favor, por el correo institucional de ustedes. ¿Ya? Lo que más les encargamos es que los procesos no son así porque seamos pesados o desagradables, son así porque es la única manera que podemos operar. ¿Ya? E insistir en la idoneidad académica, o sea, ustedes son personas grandes ya que entienden que hay que actuar como con todo lo que involucra sentirnos cómodos y respetuosos con todos nosotros, ¿cierto? Ya. No pueden cambiar de lugar. Yo entiendo las urgencias, entiendo que a veces, no sé, van a viajar el 2 de enero, no sé para dónde, y le cancelan, entiendo eso. Pero eso le pasa como a una persona entre 100. No le pasa a 100 personas juntas. ¿Ya? Entonces, si han sido prolijos, si han empezado a buscar la práctica ahora, lo más probable es que ande todo bien. Ustedes no pueden cambiar de lugar, ni de actividades, ni de dirección. Por ejemplo, yo dije que voy a estar en un predio en, no sé, en Rancagua, y resulta que después la empresa dice, no, mejor ándate a Talca. No puede ser. No puede ser porque no es lo que van a hacer, y no puede ser tampoco por el lado legal, de los seguros y todo eso, ¿ya? Y ahí pudiera ser que ese alumno se comunica urgente en enero y tenemos que empezar a ver qué se puede hacer. Pero 1 de 100, no 100 de 100, ¿ya? La formalidad es súper importante porque después nos es súper difícil comunicarnos. Miren, aquí yo copié lo que un alumno puso en el link y después yo termino hablando por correo con ustedes. Entonces, solo para que... Miren, él me dijo, voy a hacer apoyo al diseño del proyecto XX, apoyo a la confección de documentos técnicos de XX. Pónganle ahí riego ya. Apoyo al diseño del proyecto de riego y apoyo a la confección de documentos técnicos de riego. ¿Qué quieren que opine yo? Así como ya, ¿y qué más? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces yo le contesté, por favor, solicita ya más antecedentes de lo que realizarás en la práctica. Como bien sabes, se trata de una actividad semejante a ayudante de ingeniero agrónomo, motivo por el cual los detalles son importantes. Ya. ¿De casualidad hay una pauta? Pero ¿cómo te voy a mandar una pauta para lo que tienes que hacer en un sistema de riego si cada alumno va a estar en un lugar específico? Entonces, ¿te fijas? Actualmente me encuentro realizando labores de... Ya, y aquí pone un poquito más. ¿Ya? Labores de asistencia, de cuadernos, de riego. Desconozco qué más agregar cuando me dice más antecedentes. ¿Ya? Esto es como la foto que yo les mostré, lo que ves y lo que no ves. El muchacho me dice, estoy evaluando, por ejemplo, ahí donde están las ovejas, el riego. Digo, no, tú estás en una práctica, supongo yo, en un sistema productivo, no sé, agrícola orgánico. Entonces dime qué vas a hacer en ese sistema. No me digas qué tareas tienes, dime lo que vas a concretar allá. ¿Mm? Entonces yo le digo, ¿qué desgloses que harás en los proyectos? Lo que te dijeron que vas a estar. Por ejemplo, visita a agricultores, cálculo de riego, evapotranspiración, qué sé yo. ¿Mm? Es importante ya que cuando no están claros con esa información, al regresar a la asignatura, no saben interpretar por qué y para qué hicieron el trabajo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Tienes que anticiparte a lo que harás. Te sumas a un equipo de trabajo que usualmente tiene un método.
pero si no lo conoces con anticipación no podrás asimilarlo. ¿Se entiende? Por eso que de repente ustedes me mandan una cosa muy chiquitita y estaría a cargo del personal. A veces no me ponen ni la especie. Entonces yo tengo que adivinar el personal, yo tengo que adivinar qué personal agrícola. Punto uno. A lo mejor están en un lugar que vende algún insumo o no sé qué cosa, tengo que adivinar. Entonces, eso o sea, nos podemos equivocar en conjunto, que ustedes no sean bien guiados o que la práctica no sea pertinente, ¿ya? ¿Se entiende entonces lo que hay que hacer? Ahora vamos a dar paso a las preguntas. ¿Ya? Bueno, ante las preguntas, recordarles, por favor, no es posible hacer la práctica sin esta preinscripción. No es posible. ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. No sé, el segundo. En lo legal, no hay seguro. En lo legal, si no hay seguro y les pasa algo, o sea, no les digo el problema que se genera. Eso es lo legal. En lo técnico, ¿qué puede pasar? Si ustedes van a una práctica así solos, digamos, y después vuelven y dicen, ah, yo estuve en tal lado. No se puede corroborar. No se puede corroborar, no hubo interacción, no supimos a lo que iba, no sabemos si lo que hizo le sirve o no, porque nunca lo conversamos. ¿Ya? Ok, ir sin seguro es ilegal. Por lo tanto, el problema no es solo de ustedes, es de la universidad. Y nosotros tenemos que cuidarlo a ustedes y a la universidad, ¿cierto? ¿Mm? Por favor, esto, créanmelo, yo ahora puse semana de receso. Nosotros nunca en la vida tuvimos un día libre entre Navidad y Año Nuevo, pero desde hace un tiempo a la fecha, desde el año pasado, al igual que ustedes, nos dicen, por favor, váyase para su casa, no sé, 23 de diciembre y vuelva el 2 de enero. Entonces, ¿ustedes creen que alguna secretaría o algún personaje de la UCB les va a hacer un papel porque ustedes mandan 524 correos electrónicos el 25 de diciembre, el 27, el 29 y el 30? No, porque esa persona no está. No es mala gente, no está. Es como que a ustedes le escriba el 10 de febrero y digan, oye, por favor, vengan a clase mañana. ¿Qué pasaría? Mira, profe, no vi el correo, si no estoy de vacaciones. ¿Ya? Entonces, no tenemos capacidad para gestionar documentos de última hora. No tenemos. Hay una secretaria, un no sé qué, un no sé cuánto, y estos papeles son largos. Ustedes ven cuando se los entregan. Pero si ustedes piensan en qué hubo que hacer, son días. Días de trabajo de un montón de personas. Insistir en la práctica preprofesional, ojo, ustedes son embajadores de la PUCB. Por lo tanto, cuidado, por favor, con lo que hacen, el cómo proceden, ¿no? Y un encargo súper especial, velar por la seguridad de ustedes. Pero seguridad no solamente en el tema físico, seguridad psicológica, seguridad que ojalá puedan quedar súper bien parados y que les ofrezcan trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, hacer las cosas bien, ordenadas y prolijas. Luego que está la última lámina. Claro. Ya. Consulta, por favor. Consulta, hoy tiene que quedar todo súper claro. ¿Ya? Por favor. Seguro cubre las 180 horas, ¿no? Sí. Sí, es por el periodo acotado. Entonces, por ejemplo, si tú cambias la fecha después, queda descubierto. Si tú dices que es del 1 al 30 de enero, el seguro va a operar por eso. Si tú corres la práctica para el 1 de febrero, te quedas sin seguro. Lo mismo para las prácticas que son más de 2 meses, porque por ejemplo yo el año pasado hice una práctica de 2 meses y no sé si hubo como ¿Y qué tienes que avisar? cobertura. Ya, yo no lo sé, pero tendré que avisar que mi práctica pues, va a estar bien de 400 horas. Del 1 de enero hasta el 5 de marzo, qué sé yo. ¿Ya? Hay que hacer todo eso súper transparente porque si no se pueden quedar sin seguro, por ejemplo. ¿Mm? Ojo, el problema es más grave, ¿ah? También se arriesga a que lo reciben. ¿Ya? El mundo, mira, actúa de buena voluntad, pero también lo que prima son los documentos, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, cambiaron de fecha arbitrariamente y no nos dimos cuenta nosotros, o la empresa, o el lugar donde están, y ustedes tenían que venir el 15 de enero de vuelta, y ustedes siguen allá, sin un contrato de trabajo, por ejemplo, el día 16, 17, 18, están descubiertos. Y va a tener problema, digamos, mira, ustedes, la universidad, y que no recibimos.
¿Ya? Entonces eso hay que ser súper serio. ¿Ya? Súper claro. ¿No? ¿Ya? ¿Más dudas, por favor? Ojalá no solo administrativas las dudas. ¿Se encuentran cómodos para lo que yo les dije? ¿Van a decir, oye, usted estudia agronomía? Ah, acompáñame, tengo un tremendo problema, no sé qué sucede acá. ¿Se sienten cómodos para eso? Ya, mientras más documentados van, mejor. Mientras más se documentan allá, también mejor. Y mientras más mesurados son, mejor. ¿Ya? Por ejemplo, si les sucediera eso, intentar hacer este análisis con todas las partes del sistema que ustedes visualizan, acompañado por, en este caso, por el colega o por quien los está dirigiendo. ¿Ya? Podrían analizar las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, ¿cierto? Empezar a abrir estos grandes temas que van a estar vinculados a lo que están ustedes observando. ¿Ya? A modo de ejemplo, ustedes pudieran aproximarse a decir si un daño en una planta es por es entomológico el daño o es patológico, por ejemplo, si es un hongo o un insecto, ustedes pudieran aproximarse así de grueso. ¿Cómo lo deducirían? Digamos, un árbol y tiene alguna pintita, alguna cosita. Para observar. Observar. ¿Qué observarías en concreto? Sí, por ejemplo, se ve que está combinado, por ejemplo. Perfecto, ya, el tipo de daño. Tipo de daño, ¿cierto? Y mientras más, a lo mejor mientras más te parezca que hay un aparato bucal, ya. ¿Buscarías el agente causal? ¿Te preocuparías de la época en que está viendo eso? ¿Ya? A lo mejor no van a lograr ser certeros, pero se van a aproximar. Entonces, eso se espera de ustedes, no así como, ay, no tenía idea que esta planta estaba enferma. ¿Eh? No pueden estar las 180 horas y tal vez un par de horas al inicio. Pero después ustedes proponiendo, analizando, preguntando. A modo de ejemplo, si yo no sé qué plaga o qué problema, ¿me puede mostrar las aplicaciones químicas que han hecho? Usted sabe si aplicaron, no sé, algún insecticida, que me parece, sí, aplicaron un insecticida. Ustedes deben a ver qué tipo de insecticida, ¿cierto? Porque significa que algo controlaron o no controlaron, pero tengo que saber por qué no actuó. ¿Se va entendiendo la rutina? Ya. Porque después todo eso lo tenemos que llevar nosotros adentro del curso a una propuesta. ¿Ya? No hay nadie que no sepa manejar un sistema agrícola y esté afuera, no hay nadie. Ustedes puede que después lo quieran modificar un poquito, y eso es lo que vamos a hacer en el curso. ¿Ya? Pero nadie es tan así iluso que diga, no, si estoy esperando el alumno en práctica para que me diga cómo arreglar esto. Digamos. ¿Ya? Entonces ahí usted va a ser una persona que sabe con ustedes que saben. ¿Ya? A igualdad de condición, con diálogo técnico, con realidad, con contexto. ¿Ya? Por favor, no se les olviden los contextos. ¿Ya? Yo siempre les digo, en el primer día de marzo llegan varios, así como varias personas que, faltaba gente, solución, contratar más personas. ¿Qué opinan ustedes de ese análisis? Estuve en un lugar que faltaba gente, entonces mi propuesta va a ser que contraten más personas. ¿Qué opinan ustedes de ese tipo de análisis? Por alumno de quinto año. Malo. Pésimo, ¿cierto? Porque si fuera así de fácil, ya estaría resuelto. ¿Se fijan? Entonces, a eso voy yo. Bajar y empezar a descubrir, ¿ya? Y a lo mejor realmente pueden hacer un aporte tal vez en el lugar. Si está esta carencia de personal, ¿se podrán ordenar esas labores distintos? ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Podría automatizar algo? ¿Podría yo, estudiante en práctica, dirigir, qué sé yo, para liberar a dos personas y que esto suceda mejor? ¿Se fijan? Ya, ¿más consultas, por favor? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le escribo de una práctica ¿Sí? con cierto objetivo, por ejemplo, supervisar procesos. ¿Ok? Y en el transcurso de la práctica veo que hay otra falencia o hay algo donde yo podría entrar y resolver algo, no sé, botar el riego. ¿Sí? ¿Podría ser finalmente el OP3 con el riego Sí. de supervisión? Sí, porque mira,
Súper buena pregunta, porque cuando ustedes vuelven con una especie de rompecabezas un poquito difícil de entender para ustedes o para mí. Por ejemplo, de regreso me dices, ¿sabes qué? Estuve en la cosecha y estuve en riego. Entonces, eso no es suficiente. Es, ¿por qué estuviste en el riego? ¿Qué viste? ¿Y qué pequeño diagnóstico tienes? ¿Y qué pasó lo mismo en la cosecha? Tú me vas a decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo terminé yendo a la parte de riego porque se nos caía la fruta, o qué sé yo, porque los árboles tenían no sé qué problema. Entonces, ahí aparecen los vínculos. ¿Qué es lo que no aparece cuando tú piensas solamente o riego o cosecha? Es el gran defecto que tenemos todos nosotros. Si estoy pensando en riego, nunca lo vinculo con la cosecha. Eso es un defecto nuestro. Si estoy pensando en riego y ya estuve en la cosecha, lo primero que yo debería hacer es activar qué relación hay ahí. Supongamos que la cosecha, qué sé yo, tenía un tipo de efecto. Yo rápidamente digo, ¿tendrá asociación con esto? Y me doy cuenta que no tiene. Entonces ahí vas a tener dos labores en la práctica, ahí. Y vamos a trabajar a lo mejor, ¿qué viste en la cosecha? Mira que se hacía muy mal, no sé qué. Perfecto, tema uno, tema dos, riego. No hay problema que tomemos dos temas, tres temas, da lo mismo. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, esa unión de todo lo que estoy viendo, que a veces es real y otras veces no hay interacción, la tenemos que comprobar. Ojalá lo puedan comprobar allá, no desde el punto de vista fisiológico, pero justamente si alguien te dice, por favor, ándate a riego, es porque parece que ese es el problema de lo que yo estoy observando, no solamente en la cosecha, en muchas cositas, ¿ya? Estoy observando que la gente, qué sé yo, no puede hacer las labores, no sé, pues, el control de maleza está complicado, porque estábamos con este problema de riego, parece que hay un vínculo, ya me estoy dando cuenta. Eso ojalá te percates allá, porque si no se percatan, después lo tenemos que simular mucho nosotros aquí. Después te debo como que forzar, así como, ya, pero ¿cuánta agua te pudo haber faltado? 10%. Y ahí te vas con una tarea para la casa súper difícil, que yo te digo, ya entonces vas a tener que explicarnos qué hace el 10% menos de agua a esa fruta en esa fecha. Entonces es mejor haberlo visto, haberlo vivido y a lo mejor no vamos a contestar 100% seguro, pero con mucha más claridad si tú traes datos. Por ejemplo, si fuera ese el caso, yo te voy a decir, ¿tienes datos de la cosecha del año anterior? ¿Sucedió lo mismo con el riego? Pues no, estuvo súper bien regado y estos son los datos de cosecha, fecha, calibre, qué sé yo. Y este año, con esta limitante, tenemos este otro panorama. Entonces, ahí es distinto el diálogo, ¿te fijas? ¿Cuándo se te ocurrió preguntar por el año anterior? Cuando hiciste el link en el lugar. Si no se te ocurrió en el lugar, vas a decir, me tengo que contactar con mi jefe para que me muestre, ojalá, y me preste los daños, o sea, los datos del año anterior. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan que por qué no puedo darle una pauta de todos estos datos? Porque realmente tendría un sesgo enorme. Que podría ser una guía como más amplia, igual, como para alguna un par de ideas. Es que antes lo hacíamos, pero caíamos en el absurdo De que todos se llaman por eso, ¿no? de que trabajabas, qué sé yo, en un laboratorio y decía mapa del lugar, clima, tipo de suelo. Entonces, como que te diga el tipo de suelo de esta sala, si tú estás trabajando acá, ¿qué tipo de suelo vas a poner? Ah, bueno. Vamos a poner de la escuela para rellenar, pero no tiene sentido. ¿No? Entonces, por eso que poder orientarlos antes es súper interesante, porque ustedes ya tienen que ir con una actitud profesional. ¿Ah? O sea, cuando uno lo contrata, no sé, para que trabaje en Valdivia, ¿cómo te vas a Valdivia allá? ¿Sabiendo el suelo de allá? ¿O el clima de allá? Bueno, estudiaste, ¿cierto? Lo mismo va a suceder con la práctica. Si me dicen, mira, usted va a ir a trabajar con no sé qué especie frutal o animal, en tal fecha. Yo ya sé lo que está pasando. Lo que me decías tú, o sea, eso es receso. Pero si yo voy en verano, no voy a plantar receso. ¿Te fijas? Sí. En la pauta, dígame en qué época está y si los árboles están así o sea, eso está bien para los primeros años. Pero no podemos pautearles la actividad profesional permanentemente.
O sea, se me tiene que ocurrir, parte del desarrollo, se me tiene que ocurrir cómo voy a explicar esto que estoy viendo acá. ¿Ya? Visión de sistema. ¿Ya? Cuando está funcionando una parte, la otra se vinculan. ¿Ya? ¿Más consultas? Ya, ¿cómo está con los lugares de práctica? ¿Me han respondido? A uno me respondieron, me dijeron que estaban como atrasados con la respuesta, que mejor buscaran en otro lugar, porque también me podría quedar sin práctico, pero me quería también preguntarme, ¿hay como alguna base acá en la universidad como para ser práctico? Si me escriben, yo les puedo mandar, me tienen que decir más o menos qué interés tienen. Por ejemplo, en frutales o en viñas o qué sé yo, o, un par de temas. No solo uno, ojalá, sino que mira, me interesan viñas, no sé, sitios públicos de tal cosa. Mira, las bases de datos que tenemos son las que han ido otros compañeros de ustedes. ¿Ya? Y además, como dato, cada profesor tiene como algo asociado, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajo en un tema, entonces la gente que más conozco es la de mi tema. Si alguien me dice, mira, no sé, me interesan las hortalizas, o en mi caso me interesan las semillas, yo puedo decir, ah, mira, llama a tal persona, así como más personal. ¿Te fijas? Y además, en mi listado de varios años, tengo, no sé, 10 empresas que hacen esas cosas. ¿Ya? Entonces, no me cuesta nada Dar esa información. dar esa información, ¿ya? Pero prefiero que sea como con un correo, porque creo que también es bueno que hayan hecho el ejercicio y se den cuenta de no hay práctica o se me está pasando el tiempo, o sea, eso también es parte del aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, si hay un rubro donde todos quieren ir, obviamente no va a haber práctica para todos. Entonces la va a tener el que llegó primero, ¿te fijas? Entonces ahí también hay una enseñanza que queremos que todo esto sea como tomado en positivo. ¿No? ¿Ya? Pero obviamente yo tengo muchos datos, acérquense a profesores de acá, a colegas que están en el medio, ¿no? A sus contactos, eso también es muy bueno. ¿Ya? Se van encontrando ahí con información interesante. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, ¿consultas? ¿No? Listo, muchísimas gracias. ¿No?